no sé, no sé qué botoncito le tengo que dar para poder avanzar con el PowerPoint. O en todo caso... Ah, vale, perfecto. Bueno, pues esta sería la situación de los clientes que no pueden pagar. Entonces, para ello es importante hacer un estudio de ese cliente. Y sobre todo hay dos aspectos básicos que tenemos que analizar de la empresa futura cliente, y es si realmente está estabilizada, es decir, si esta empresa está obteniendo ya suficientes beneficios para poder alcanzar una rentabilidad que asegure la continuidad y la permanencia en el tiempo. Este factor, aunque alguien pueda pensar, bueno, esto yo como proveedor no me interesa. A mí lo que me interesa es que me compre y me pague. Pero evidentemente pues hay que tener en cuenta este factor también. Por lo tanto, otro aspecto que hay que tratar es un análisis de la capacidad de pagos del cliente, tanto a corto como medio plazo. A largo plazo solamente si le vendemos bienes de equipo, maquinarias que me tienen que pagar a lo largo de 5 o 6 años, pero para las facturas normales que se tienen que pagar a 30, 60 y 90 días, con un análisis a corto y medio plazo, con esto ya tenemos suficiente. Luego, también otro punto que tenemos que analizar es, y muchas veces la terminología nos puede confundir, es la solvencia y la liquidez del cliente. Estos términos muchas veces se confunden porque la solvencia la podemos definir como la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a todas sus obligaciones de pago, tanto a corto como medio y largo plazo, y la liquidez es la capacidad para hacer frente a sus obligaciones de esta semana y de la semana que viene. Esta sería la gran diferencia. Evidentemente, para conocer la capacidad de pago de un cliente, tenemos que analizar una serie de aspectos que yo he resumido en 8 puntos clave. En este caso, el primer punto que tendríamos que analizar es la solvencia integral. O sea, si cogemos toda la parte izquierda del balance, que es el activo, y la enajenamos, nos podemos encontrar que puede liquidar todas sus deudas. Es decir, es muy importante que con el activo pueda cubrir el pasivo exigible. Evidentemente, esta solvencia es un requisito muy importante, pero no supone la totalidad de las necesidades que tenemos que estudiar, porque no nos interesa esperar que la empresa entre en una situación de liquidación por ejemplo, por quiebra, para poder cobrar. Nos interesa que la empresa tenga los medios habitualmente para poder pagar. Y aquí es donde entra otro factor, que es el de la liquidez. La liquidez supone que la empresa pueda ir haciendo frente a sus pagos porque tiene tesorería suficiente para poder pagar. Esto es un concepto muy importante que complementa la solvencia y se puede definir como la capacidad de hacer frente a sus pagos a corto y medio plazo. Evidentemente, la liquidez también es la capacidad que tiene esa empresa para ir haciendo frente a los pagos. Y es uno de los factores clave que tenemos que analizar, porque nosotros como proveedores que cobraremos a 30, 60, 90 días, es indispensable que esta empresa pueda obtener liquidez en todo momento. Evidentemente, el análisis de la liquidez pasa por dos factores. En primer lugar, vamos a ver el conjunto de activos corrientes que tenga la empresa y enfrentarlo a todos los compromisos de pago con vencimiento a corto plazo. O sea, analizar si el pasivo corriente de esta empresa
se puede cubrir con los activos corrientes. Pero también hay otro factor, que es la velocidad en la que la compañía transforma activos en existencias o en cuentas por cobrar en disponible. Esta velocidad es importantísima porque nos dirá si podrá ir haciendo frente a los pagos o no podrá. Por ejemplo, pues tiene muchas existencias que de momento no ha vendido o tiene muchos clientes pero que le pagan a 180 días. Esta disponibilidad la podemos complementar con todo el dinero que los bancos le van a prestar a corto plazo, por ejemplo, pues líneas de descuento, factoring, cuentas de crédito. Todo esto también lo podemos añadir, pero con una salvedad, que hoy los bancos se fían de él y dentro de un mes, pues a lo mejor ya no se fían tanto y le recortan las líneas de crédito. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, no nos fiemos exclusivamente en la liquidez que representan los bancos. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que las contracciones de las economías también pueden provocar un cierre o un corte absoluto de las pólizas de crédito o de las líneas de financiación de tesorería. Entonces, una empresa que durante años pagaba correctamente, en un momento dado no podrá porque su capacidad para generar cash está muy disminuida. Bien, aparte de la liquidez, vamos a pasar al endeudamiento. A ver, el endeudamiento no es malo, pero el sobreendeudamiento sí que lo puede ser. Entonces, aquí el pecado original es que muchas empresas ya nacen con insuficiente aportación de capital por los socios. Y esto lo suplen con un excesivo endeudamiento, muchas veces a corto plazo, por la falta de estos fondos propios, estos recursos propios. Desde un punto de vista de ortodoxia en el análisis económico-financiero, los expertos aseguran que lo óptimo es que en la parte derecha del balance los fondos propios o el patrimonio neto sea de un 40% y el exigible, da igual a corto o a largo, sea del 60%. O si lo prefieren, que el endeudamiento no supere el 60% del activo. Al final, los números nos darían los mismos. Asimismo, es muy importante la calidad del endeudamiento, o sea, a largo plazo o a corto plazo. Evidentemente, un endeudamiento excesivo a corto plazo nos dice que es una mala calidad del endeudamiento y la empresa siempre irá ahogada para poder pagar y reintegrar todos estos préstamos con intereses. Y esto le quitará liquidez y evidentemente la empresa prefiere pagar a los bancos que no a los proveedores comerciales. Luego también tenemos un factor que es el arraigo. El arraigo es algo difícil de medir porque no está en ningún balance, no está en ninguno de los estados contables que elaboran las empresas. Podemos definir el arraigo como el grado de solidez y antigüedad que ha obtenido una compañía a lo largo de los años. Esto nos da garantías, si tiene un gran arraigo, de que va a continuar y al primer vendaval o al primer huracán no va a caer. Esto es importantísimo y es difícil calcularlo porque los datos que podemos tener muchas veces son más bien subjetivos. Un punto importantísimo es el año de fundación de la empresa, que nos puede dar una pista. Normalmente intentemos que las empresas tengan bastantes años de trayectoria, si les vamos a dar crédito. Por ejemplo, a partir de 10 años de antigüedad, eso ya nos da una confianza. A partir de 15, pues muchísima más confianza. Por lo tanto, es uno de los factores importantísimos de una empresa. También hay que tener en cuenta que las empresas más recientes, las que tienen menos de 4 años, son las que presentan unos índices de desaparición más altos. Por lo tanto, pues también hay que ser más precavido con estas empresas que no han cumplido todavía los 5 años. Porque en España hay una estadística que nos dice que el 65% desaparecen
antes de cumplir los 5 años. Es decir, es una desaparición prematura, pero muchas veces motivada por lo que hemos dicho, la falta de capital, y eso pues fragiliza. Así que hay que ir con cuidado con este punto del arraigo, que muchas veces no se tiene en cuenta. Bueno, y podríamos también añadir otro factor al arraigo, que es la siniestralidad empresarial. Es decir, las empresas que entran en insolvencia o en suspensión de pagos suelen tener menos de 2 años de vida. O sea, es el momento crítico cuando todavía no han transcurrido 2 años. Esto siempre que la economía esté en una fase de bonanza. Es decir, no estamos hablando de situaciones críticas como pandemias, como crisis económica mundial, como guerras y todas estas cosas. Y luego hay otro factor que son los hábitos de pago. O sea, la mejor pista sobre el comportamiento futuro de pago de un cliente es conocer su comportamiento pasado. Si es una empresa que tiene 1 año, es muy difícil, pero si lleva 10 años, pues sabremos perfectamente si paga bien o no paga bien. Otra cosa no, pero información en el siglo XXI tenemos mucha, sobre todo de los incumplimientos. Los buró de créditos, empresas de informes, nos pueden decir si realmente esta empresa paga correctamente, porque a veces hay sorpresas desagradables. Un cliente que teóricamente tiene mucha solvencia y tiene una buena tesorería, pues es mala pagadora, pero por vicio, y retrasa los pagos, tal vez como ingeniería financiera. Luego está el tipo de empresa, ¿eh? El tipo de empresa, el mercado en el que se mueve y el sector. Los tipos de empresa, hay negocios que ya tienen un riesgo inherente y por muy bien que lo hagan sus directivos y sus propietarios, pues acabará teniendo problemas financieros y tendrá la posibilidad de caer en insolvencia o incluso tener que desaparecer. Ese es un factor muy importante. El sector económico. Muchas veces existe el riesgo sectorial que es importante conocer, y esto, claro, depende del momento y del país. En momentos determinados, por ejemplo, en España, el sector de la construcción pues pasó con grandes dificultades y ya tenía un estigma. Bueno, pues esto hay que también analizarlo. Hay informes de empresas especializadas para conocer el riesgo sectorial. Luego también, evidentemente, tenemos el mercado, ¿no? O sea, la posición que tiene ese cliente dentro del mercado. Es muy frecuente que las empresas estén sometidas a los vaivenes de los mercados, es decir, si hay más oferta o más demanda. Si nos encontramos con que la demanda ha bajado mucho de los productos y servicios de una empresa por temas de moda, por temas de capacidad de adquisición por parte de los consumidores o incluso por factores legales, pues también aquí este factor también lo tenemos que tener en cuenta. No son de los más importantes, pero también pueden influir en nuestra decisión. Muy bien, pues realmente hay que analizar estos factores. Muchas veces la comparación sectorial ya nos la dan los proveedores de informes financieros y comerciales, pero hay que tenerlo en cuenta, aunque seamos nosotros mismos los que hagamos un análisis sobre este punto. Pues bien, pues ya para ir terminando, vamos a también advertir de las amenazas que pueden aparecer, ya que estos problemas pueden venir por un cambio de legislación, puede ser por la aparición de nuevos competidores domésticos o extranjeros, o incluso algo que está muy de moda ahora en Europa, el control medioambiental, es decir, que si consideran que contaminas. Y por último, un factor muy importante es el factor humano, es decir, quiénes son los socios, quiénes son los directivos, quién es el administrador, porque en muchas pymes son empresas familiares y detrás hay un emprendedor, puede haber incluso una familia o a lo mejor unos cuantos socios. Y es muy importante porque la empresa será un reflejo
de la personalidad y comportamiento de sus propietarios. Si el propietario es una persona seria, irreprochable, con sentido del deber en el mejor aspecto posible, pues podemos estar mucho más tranquilos que si son aventureros, son especuladores o son gente pues, sin escrúpulos que quieren hacer el negocio rápido y fácil y dejar a todos los acreedores plantados ahí después de hacer un persianazo de la empresa. O sea que el analizar esas personas físicas que están detrás de la sociedad de responsabilidad limitada, pues es importante conocer y estudiar a fondo sus antecedentes empresariales. Esto es uno de los puntos que muchas veces se descuidan y son importantes. Pues muy bien, pues les agradezco su atención y ahora pues toca su participación. Cualquier pregunta, yo encantado de poderles responder. Gracias, Pera, muy amable. Ha sido una presentación concisa y bueno, en este momento vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, que seguramente deben haber muchas interrogantes para que el experto, el especialista P. Bradfield pueda en consecuencia responderlas. Le reiteramos, equipo, amigos, a quienes se conectan en este momento, Pera ha terminado ya su presentación. Vamos entonces a brindar un espacio para atender cualquier pregunta, inquietud que usted pueda tener sobre la presentación de Pera. Y al final de esta sesión yo tendré algunas reflexiones finales. eh, y bueno, en caso de que también surjan algunas preguntas, estaremos atentos a poderlas responder. Pueden ustedes alzar la mano, pueden incluso quien desee participar, escribirnos por el chat en este momento y estaremos atentos a atender cualquier interrogante, cualquier pregunta que estén a bien formular. Bueno, estamos atentos, equipo, a sus reflexiones. Bueno, mientras lo hacen, atención, quisiéramos comentarle que a ustedes, por haber participado en este webinar, la Credit Management Business School tendrá una atención especial con cada uno de ustedes. Esto en el marco de la próxima edición del máster profesional y del grado profesional que también se estará desarrollando en el mes de julio. Importante, estos son dos grandes programas de formación que posee Credit Management Business School, tanto el máster profesional como el grado. Y bueno, en este sentido, Credit Management Business School quiere tener con ustedes una atención. Los interesados en conocer estos beneficios especiales para quienes han participado en esta actividad de hoy pueden escribir vía chat y me voy a tomar la libertad de hacerlo. Pueden escribir a los siguientes WhatsApp. Eh, Aquí vemos uno, el +1 809 488 2404 y también para nuestros amigos de España o de Europa pueden también escribir al siguiente número de WhatsApp que también hemos compartido en este momento. Pero nos escriben y nos formulan la siguiente pregunta. Me voy a permitir compartirla contigo. ¿Cómo implementar en la administración de riesgo de la empresa el intervencionismo actual en España y la incertidumbre económica, política y jurídica? Voy a repetir la pregunta, Pera. ¿Cómo implementar en la administración de riesgo de la empresa el intervencionismo actual en España y la incertidumbre económica, política y jurídica? Esta pregunta nos la formula Francisco José Carmona. Adelante, Pera, te escuchamos. Sí. Bueno, la pregunta esta pues está realizada de una forma un poco indeterminada, ¿no? El concepto es un poco indeterminado. Pero yo tengo que decir que el gobierno español tiene gran interés de luchar contra la morosidad. Es decir, en estos momentos, hace una semana, que se aprobó un Real Decreto con un reglamento que implanta el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Este observatorio servirá para controlar los plazos de pago, no solamente a nivel estadístico y general, por ejemplo, pues saber cuál es el plazo medio de pago del sector del transporte, sino que sabrá empresa por empresa a qué plazo se está pagando.
El sistema es muy fácil. Se obligará a facturar electrónicamente a todas las empresas y a enviar una copia de la factura a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, vulgarmente Agencia Tributaria, que cogerá estas facturas, las estudiará y podrá hacer, pues, luego un envío a este observatorio de la morosidad privada, que publicará las estadísticas y además hará una lista de los malapagas. Todos aquellos malapagas, maulas y malpagones, pues aparecerán en la lista como una forma de decir: alto, cuidado, porque esta gente no está cumpliendo la ley, porque hay una ley en España que prohíbe pagar a más de 60 días contados desde la entrega de la mercancía. Y esta ley, por desgracia, no se acaba de respetar. Pues una forma que ha decidido desde el Ejecutivo es sacar este registro, que realmente pues, será un antes y un después. Esto yo diría que es una gran ventaja. Y luego está este reglamento que está a punto de aparecer, igual mañana ya sale publicado en el Boletín Oficial del Estado, que obligará a las empresas a facturar electrónicamente, de forma que la factura se integrará directamente en la contabilidad del cliente. No habrá excusas de: es que no nos ha dado tiempo de entrar las facturas en el ERP, ¿no? Porque ya le entrarán directamente, y la copia irá directamente a la agencia tributaria. No sé si le he contestado, pero yo he interpretado un poco la cuestión de la influencia del Ejecutivo español. Espera, tenemos otra pregunta que en este momento nos formula Gisela Estrada, a quien saludamos. ¿Cómo implementar en la administración de riesgo de la empresa, pero en Centroamérica? Te reitero la pregunta: ¿cómo implementar en la administración de riesgo de la empresa, pero en Centroamérica? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Espera. Bueno, yo he estado algunas veces en Latinoamérica, y yo creo que se parece bastante, digamos, la situación y los medios de los que tenemos en España. Es decir, me imagino que tendrán unos excelentes buró de crédito o crédito buró, que esto les permite averiguar el cumplimiento de pagos pasado de una empresa. O sea, es una información fantástica. Y luego también, pues, ver los incumplimientos. Esto ayuda mucho a hacerse una idea de, pues, si los hábitos de pago son buenos o no. E incluso, pues, de las personas físicas que están ahí detrás, pues también los buró de créditos, credit bureaus y todos los sistemas tipo Veraz u otros que existen, pues dan una información muy completa, ¿no? Hay países en los que puedes obtener más información. Por ejemplo, tengo entendido que en Argentina se puede incluso consultar el informe de riesgos de una empresa a través del Banco de la Nación Argentina. Es decir, cada país pues tiene sus herramientas. El análisis de estados financieros, esto cada vez es algo más uniforme, más parecido. Puede haber una diferencia en la denominación, pero yo creo que, o en la posición, ¿no? Porque en España, por ejemplo, ponemos las masas patrimoniales al revés que en Latinoamérica, ¿no? Empezamos en la parte derecha, empezamos con el patrimonio neto, que es lo que tiene menos exigibilidad o ninguna exigibilidad, y al final ponemos el pasivo a corto plazo, ¿no? Y al revés, en la parte izquierda ponemos primero lo que es más inmovilizado y abajo lo que es más líquido. Pero aparte de esto, los sistemas de análisis yo creo que son ya universales. Para saber si un cliente pues tiene capacidad de pago, pues lo primero que miraremos es su foto de maniobra. Y después podemos analizar sus necesidades operativas de fondos y podemos sacar mucha información. Yo creo que el procedimiento es universal. Gracias. Espera, tenemos muchas preguntas, pero permíteme al menos formularte algunas tres más. Tenemos a Claudia Alfaro, quien nos escribe: buenos días. Aparte de hacer el análisis del cliente, de lo mencionado para dar un crédito, ¿qué tan recomendable es también contar con un seguro de cartera para minimizar el riesgo? Esto nos lo escribe Claudia Alfaro. Reitero, buenos días. Aparte de hacer el análisis del cliente, de lo mencionado para dar un crédito, ¿qué tan recomendable es también contar con un seguro de cartera para minimizar más el riesgo? Sí, yo entiendo que este seguro es el seguro de crédito, que se llama así, pero es un seguro de impago, ¿no? O sea, con una aseguradora, por ejemplo, en España tenemos dos muy importantes: Crédito Caución y CC. En Francia existe COFACE.
a nivel mundial, pues hay otras grandes aseguradoras como AIG. Yo me imagino que se trata de esto. O sea, se paga una prima de seguro a estas aseguradoras especializadas y en caso de que ocurra un incobrable, pues ellas te indemnizan un porcentaje del importe de la factura con los impuestos. Este porcentaje nunca es el 100%. Ya sabemos que pueden llegar a un 80, incluso un 90%. Yo creo que es una herramienta muy buena. En España es algo que está muy implantado. El seguro de crédito, yo lo recomiendo a mis clientes muchas veces, porque realmente también es una forma de externalizar el credit management, porque la compañía de seguros ya te hace la clasificación de los clientes, te da un límite de riesgo, ejerce un control permanente y si se deteriora la solvencia o capacidad de pago, enseguida te avisan para que dejes de venderle a crédito y pases al contado estricto para reducir el riesgo con ese cliente. Es decir, es una herramienta estupenda y hay países, por ejemplo, Francia también está muy extendido, en España, vuelvo a decir, también, en Portugal también, por lo tanto es una excelente herramienta. Gracias, Pera. Bueno, Pera, tenemos el chat lleno de muchas preguntas. Nos escribe desde México Edgar Alán Luna Fragoso. Eh, Te felicita, excelente presentación al maestro Phil Bradfield. Gracias por la aportación. Y nos pregunta Edgar Luna, ¿podría darnos un consejo general que pueda aportarnos en su expertise a quienes nos dedicamos a la negociación y gestión de cobranza extrajudicial de los créditos otorgados por personas morales? Reitero, ¿podrías darnos un consejo general que pueda aportarnos en su expertise a quienes nos dedicamos a la negociación y a gestión de la cobranza extrajudicial de los créditos otorgados por personas morales? Entiendo persona moral, en España les llamamos personas físicas, ¿puede ser esto, Enrique? O Sí, sea, por entiendo que ejemplo, sí. yo Ya, mismo soy una persona moral, persona física, porque claro, en España decimos persona jurídica y persona física o persona natural, ¿no? o persona natural, correcto. Persona natural. Vale. Vamos a ver. La buena noticia es que las personas físicas o naturales pues no desaparecen así como así, ¿no? Así como una sociedad limitada pues la pueden liquidar o pueden presentar concurso de acreedores o quiebra y desaparecen vamos, en unos días, una persona física ahí está. Además, con la longevidad pues igual puede llegar a los 80 años, ¿no? Y por lo menos en España, si haces bien las cosas, esa persona seguirá siendo deudora durante el tiempo que quiera el acreedor. O sea, se evita, por ejemplo, la prescripción extintiva, ¿no? Esta es la buena noticia, ¿no? Y además, pues ocurre que las personas van a mejor fortuna. O sea, puede que en el 2024 pues, no tengan plata, no tengan un céntimo, pero a lo mejor, pues dentro de 2 años, pues sí, tienen mejor trabajo o su negocio funciona bien y pueden pagar. Entonces, yo creo que el primer requisito es paciencia. La primera P es paciencia. La segunda P es perseverancia. Es decir, no dejarlo correr porque nos dan un no como respuesta, sino pues ir renovando. Y luego también viene el tema de la información. La información es poder averiguar cuál es su situación económico-financiera, si está cobrando un sueldo, si se dedica, por ejemplo, pues a trabajar por su propia cuenta, pues cuánto factura en su negocio, qué deudas tiene acumuladas, si tiene algún procedimiento judicial o no. Todos estos aspectos yo creo que son muy positivos. Y sobre todo, pues hay que saber negociar, ¿no? La parte de negociación es básica, porque a veces hay que inculcarle al deudor que nuestro crédito es más importante que otras deudas que puede tener. Así es difícil hacer un resumen, pero yo creo esto en el ya hago un poquito de publicidad para nuestro máster, si me permites, Enrique. Esto precisamente Enrique Rosas es un gran experto en cobranza y él lo sabe explicar muy bien en el máster. Gracias, Pera. Por cierto, Pera, nos escribe Luciana desde Argentina y confirma parte de tus reflexiones. Dice así, Luciana, sí, Peer, opera, haciendo la pronunciación al catalán. Es correcto lo que mencionas de Argentina. Por medio del BCRA
se puede ver el endeudamiento de los clientes. Nos comenta, nos confirma entonces Luciana desde Argentina. Nos escribe también Oscar Flamenco desde Honduras. ¿Cómo aplicas este tipo de control cuando el crédito es atomizado, como en las empresas de retail? Permíteme bajar un momento aquí. Que su crédito se basa en artículos del hogar. Repito, ¿cómo aplicas este tipo de control cuando el crédito es atomizado, como en empresas de retail, que su crédito se basa en artículos del hogar? Entiendo que son Sí, empresas que venden artículos de línea blanca, línea marrón, muchos productos al mercado. Adelante, sí. espera. Entiendo que el cliente es un particular, un consumidor, ¿no? El señor Francisco, la señora María, que compran algo para su propio consumo, ¿no? Entonces se les da un crédito para que puedan pagar en varias cuotas ese bien que han comprado, ¿no? Eh, Ahora tenemos un aliado que es la inteligencia artificial, ¿eh? O sea, bueno, esto no es algo nuevo. El primer scoring para venta de vehículos y para poder saber si se le podía financiar el auto o no, o el carro, ¿eh? Esto se inventó hace más de 35 años en Barcelona. O sea, yo creo que con una herramienta de credit scoring, esto puede ayudar muchísimo. Además, son decisiones muy rápidas. No hay que tener al cliente, bueno, vamos a estudiar esto, vuelvo usted pasado mañana, porque ya habrá ido a comprar a otro sitio. O sea, es instantáneo. Cada vez funcionan mejor estos credit scorings, esta inteligencia artificial aplicada pues, al otorgamiento de créditos. Espera, por cierto, tenemos otra pregunta. Permíteme formularla también. Nos escribe Danilo Hernández. ¿Qué método es más acertado a la hora de calcular líneas de crédito de nuevos clientes? ¿Basado en la proyección de ventas de los departamentos comerciales o basado netamente en indicadores financieros? Te reitero la pregunta. ¿Qué método es más acertado a la hora de calcular líneas de crédito de nuevos clientes basado en la proyección de ventas de los departamentos comerciales o basado netamente en indicadores financieros? Bueno, la respuesta es un método híbrido en el que sí que es importante saber las previsiones de venta anuales de un nuevo cliente, los próximos 12 meses, cuánto está previsto que nos compre, pero luego ya hay otros factores financieros que tendremos que aplicar, que son digamos, las adaptaciones de estos puntos que hemos estado hablando, estos 8 puntos, y luego, evidentemente, el plazo medio de pago que pensamos que tendremos con este cliente. Claro, si un cliente pues, nos paga a 30 días, pues le podemos dar un crédito determinado, porque evidentemente pues va a pagar antes. Pero claro, si este cliente va a pagar a 90, pues tenemos que pensar muy bien cuál es el límite que le vamos a otorgar. Gracias, Pera. Por cierto, nos escribe también Raúl Quintero desde Querétaro, México. Y esto, como abogado, seguramente tendrás muchos elementos como ayudar a Raúl Quintero. Pera, buenos días. ¿Alguna consideración que en Europa estén tomando con referencia a la usurpación de identidad de las personas físicas y o morales? Entiendo que son las personas naturales. Reitero, ¿alguna consideración que en Europa estén tomando con referencia a la usurpación de identidad de personas físicas o morales? Sí, bueno, aparte de los sistemas de prevención de los ciberdelitos, yo creo que también se está avanzando mucho en medidas de seguridad complementarias, ¿no? Antes de otorgar, por ejemplo, pues un crédito que se otorgan a distancia, que esto está bastante de moda, dar créditos a través de Internet, pues se buscan fórmulas para contrastar la existencia, si es una persona física, que esta persona física realmente existe. Luego también hay algún tipo de estafa que aquí en España se llama el timo del Nazareno, que es una variante, es usurpar una empresa legítima, solvente, se hacen pasar por ella y compran suministros por 3 o 4 millones de euros a varios proveedores y luego desaparecen, ¿no? Bueno, esto es simplemente que la empresa proveedora, pues con un par de llamadas y con una comprobación, pues puede verificar si realmente son ellos o no. O sea,
esto también hay que ser un poco desconfiado, ¿no? O sea, ya sé que no queda, políticamente no es correcto decirlo, pero hay que ser ligeramente desconfiado con clientes que no conocemos. Espera, y una última pregunta, porque sé que tienes el tiempo en contra, tienes compromisos en breve. Nos escribe Emily Molina desde Ecuador. Buenos días, maestros Enrique y Per. ¿En qué momento es óptimo gestionar la cartera vencida con asesoría extrajudicial? La segmentación de días vencidos sería el primer filtro. Nos consulta Emily Molina. Te reitero la pregunta, ¿en qué momento es óptimo gestionar la cartera vencida con asesoría extrajudicial y la segmentación de días vencidos sería el primer filtro? Adelante, Pera. Bueno, esta pregunta, claro, es así. Para simplificar, yo creo que tenemos que tener en cuenta algún parámetro, por ejemplo, del coste. O sea, aquí en España, por ejemplo, el coste del personal está por las nubes. Aparte, también hay una seguridad social. Entonces, una posibilidad es externalizar las gestiones con algún tipo de empresas especializadas en recobro, porque puede ser abaratar costes. En lugar de tener unos costes fijos de estructura, que pueden ser los salarios y la seguridad social, pues tienes un coste variable que puede ser un porcentaje sobre los importes recuperados, ¿no? Esta es una posibilidad. La otra es tener un departamento, un call center propio o subcontratado que haga una primera gestión, y luego ya cuando el tema pues vemos que se está poniendo más difícil, pues pasarlo ya a unos proveedores externos de agencias de recobro. Pero ya digo, todo esto dependerá mucho de factores, por ejemplo, como la propia política de la empresa, ¿no? A lo mejor una empresa no le interesa que los clientes digan, hombre, es que a la primera vez que nos retrasamos 3 días ya lo han dado esto a unos cobradores de morosos, ¿no? A lo mejor le interesa hacer una gestión interna durante dos meses y si no consiguen cobrar, pues entonces lo externalizan. Ya digo, esto es un tema que entran muchos factores y habría que estudiar caso por caso. Gracias, Pera. Te molesto con una pregunta adicional que entra en último momento para poderle dar respuesta a todos los asistentes a este webinar. Nos escribe Fausto de la Torre. En las empresas que se dedican a la venta de perecibles, en caso de pollo, cerdo, embutidos, ¿cómo disminuimos el riesgo sin la necesidad de dejar de vender o suspender los despachos a los clientes? Te reitero, con Sí. respecto a las empresas que se dedican a la venta de perecibles, pollo, cerdos, embutidos, ¿cómo disminuimos el riesgo sin la necesidad de dejar de vender o suspender los despachos a los clientes? Pregunta que nos formula Fausto de la Torre. Adelante, Pera. Sí. Aquí habría que aplicar la ecuación básica del credit management, que es a menor plazo, menor riesgo. Y que además, si son productos perecederos, pues los plazos tienen que ir en consonancia con el riesgo de que ese producto pues, se pueda estropear. Es decir, se tienen que reducir los plazos. Por ejemplo, en España tenemos por ley que estos productos frescos y perecederos se tienen que pagar como máximo a 30 días, ya por ley. O sea, no os pueden pagar a más plazo, ¿no? Esto está pensado precisamente para todo lo que es la cadena de suministro alimentaria, para que haya más liquidez y haya menos riesgo, porque evidentemente a mayor plazo, mayor riesgo. Esto sería un poco, yo creo, la solución. Exacto. Nos comenta también Marisol, confirmando parte de tus reflexiones, nos dice, exacto, terciarizar la gestión y en la gestión inicial apoyarse de plataformas de seguimientos automáticas llamadas Turbo, CMS y WhatsApp. Nos comenta Marisol como confirmación a las reflexiones que tú gentilmente nos regalabas. Bueno, Pera, has culminado la sesión de preguntas y respuestas. Como de costumbre, agradecer tu brillante participación, notable siempre, y recordarle a los amigos que hoy se conectan que si desean profundizar estos conocimientos, los invitamos a participar en el máster profesional en administración de créditos y cobranzas cuyo formato es asincrónico y esto es muy poderoso para equipo porque usted podrá tomar el máster desde la comodidad de su horario, desde la comodidad de su agenda.
El acceso a la plataforma es ilimitado, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero si usted desea un contacto en vivo, en directo, con los expertos, tenemos para ese tipo de ocasión el grado profesional, cuyas clases son totalmente en vivo. Y seguramente usted tendrá la ocasión en este formato de hacer preguntas, consultar, indagar, aclarar cualquier inquietud que usted tenga sobre los temas que se van desarrollando en el grado profesional. Recordarle a los amigos que están haciendo parte de este webinar que son merecedores de unos beneficios especiales, tanto para el máster como para el grado profesional. Si usted desea conocer más de estos beneficios, recuerde que pueden escribirnos a los números que estamos en este momento compartiendo en pantalla, en el chat. Este número de WhatsApp para América Latina, y también tenemos un número para Europa. Ya en este momento lo estamos compartiendo. A través de este número también se podrá hacer las consultas y conocer estos beneficios que el Credit Management Business School desea tener con usted por haber participado en el webinar del día de hoy. Bueno, Pera, agradecer tu tiempo. Puedes permanecer los minutos que así lo desees. Yo entonces voy a continuar con una presentación muy corta. Está pensada para 5 minutos, y de igual manera, al término de esta presentación, abrir la sesión de preguntas por si usted tiene alguna pregunta, inquietud adicional. Estamos en el webinar Riesgos en la Administración del Crédito Comercial, y definitivamente cuando hablamos de riesgos derivados de la gestión del crédito comercial, hablamos de riesgos relativos a la pérdida de clientes, a la pérdida de ventas, los riesgos de acceder a nuevos mercados, riesgos de reducir la facturación. En casos de pérdida de clientes, bueno, ese riesgo se genera al momento de negarles crédito comercial, o bien porque practiquemos algunas políticas de cobro demasiado estrictas. Con referente a la pérdida de clientes, estos riesgos se generan al recortarles el límite de crédito o bloquearles un pedido. En materia del acceso a nuevos mercados, estos riesgos se pueden generar por seguir una política de créditos demasiado rígida, y en materia de reducción de facturación, por implementar unas políticas restrictivas que acorten las ventas a crédito. Pero ¿cuáles son las funciones de un gerente de créditos y cobranzas? Evaluar el riesgo de incumplimientos, definir y negociar las condiciones financieras de los contratos, optimizar plazos de pago y calidad de la facturación, seguimiento de las cuentas por cobrar, incrementar la recuperación de la cartera vencida, optimizar los canales de comunicación interna para seguir promoviendo el trabajo en equipo. Y esto nos lleva, equipo, al tema de la prevención del incumplimiento. ¿Qué podemos hacer en materia de prevención del incumplimiento? Bueno, primera recomendación: identificar cuellos de botella, no solo con nuestro cliente interno, sino también identificar cuellos de botella con nuestro cliente externo. Recuerden que gran parte de los retrasos son consecuencias de desperfectos en los ciclos de negocio. De ahí el valor y la importancia de prestar atención a estos elementos que ocurren a lo interno y a lo externo de la organización. Y es fundamental para cualquier gerente de crédito y cartera hacer este trabajo de identificación de cuellos de botella. Cuando vemos hacia el cliente interno, quien no es más que ese compañero de trabajo, esa otra unidad de negocios adscrita a la empresa, aquí pudiéramos encontrar temas relativos a la comunicación, al liderazgo. Aquí pudiéramos encontrar temas relativos a la gestión del tiempo, al trabajo en equipo, y muchas veces nos vemos cómo las empresas trabajan, promueven en ocasiones el trabajo en forma de islas. Entonces es fundamental, cuando identificamos estos cuellos de botella, buscar las soluciones respectivas.
pero lo mismo ocurre con el cliente externo. Otra de las recomendaciones es fomentar la sinergia con todas las áreas de la empresa, en especial con ventas. Es necesario, históricamente ha existido una brecha conceptual entre las áreas de crédito y las áreas comerciales. Esa brecha ha sido histórica. Por lo general, las áreas comerciales ven con cierto recelo el papel del credit management, del gerente de crédito y cobranza. Bueno, eso definitivamente hay que resolverlo de una vez por todas. Y la mejor forma es buscar un acercamiento, no solo con todas las unidades que hacen vida en la organización, sino especialmente con ventas, favorecer esa sinergia. Difundiendo a todos los niveles de la organización las políticas de riesgos. Es necesario que todos los niveles de la organización conozcan las políticas de riesgos. También es necesario fortalecer los procedimientos en el otorgamiento de créditos, mejorar la vinculación con el deudor y optimizar gestiones preventivas. Todo ello nos ayudará sin duda alguna a prevenir gran parte de los incumplimientos. Claro, cuando hablamos de fortalecer procedimientos en el otorgamiento de créditos, ya hacemos referencia a esta brillante intervención que nos regaló Peter Bradfield. Pero yo quisiera, equipo, tomar un espacio, una reflexión con respecto a la vinculación, porque creo que aquí hay mucho por hacer todavía. Creo que nosotros tenemos que replantear el tipo de vinculación que se está generando con los clientes, porque la vinculación que generalmente fomenta el área comercial es diferente, es distinta a la vinculación que estamos generando desde los departamentos de crédito y cartera. Y desde esta área tenemos que replantear, reitero, el tipo de vinculación para poder profundizar la conexión, la confianza, el compromiso, la eficacia en la gestión. Este es un tema importantísimo a la hora de la prevención de incumplimientos, que muchas veces no le tomamos la atención que merece, la atención requerida, porque, eh, claro, si su empresa en este momento vende y ese mismo vendedor también cobra, seguramente a ese ejecutivo le será mucho más fácil eh, desarrollar con éxito una vinculación mucho más idónea. Pero generalmente desde los departamentos de crédito y cartera bueno, nos vinculamos con el cliente una vez la cuenta entra en una situación de morosidad. Y el cliente pudiera entonces, con todo el derecho, pensar, bueno, pero realmente estás en la disposición de quererme ayudar, realmente estás en la disposición de querer brindarme soluciones a los desafíos y problemas que yo estoy encarando, porque solamente me contactas al momento del vencimiento. Diferente, reitero, suele ser la vinculación que promueve el área comercial. Por eso es necesario, reitero, a la hora de replantear este tipo de vinculación, retrocedo un poco, profundizar la sinergia con todas las áreas de la empresa y en especial con los departamentos comerciales. Finalmente, a la hora de tener que atender el incumplimiento, no podemos pasar por alto que para aquellas empresas que deseen recuperar la relación comercial, habrán momentos donde una empresa tome la decisión de no querer bajo ningún concepto recuperar una cuenta o recuperar o mantener un cliente. Las empresas son libres de tomar las respectivas decisiones, pero en caso de que su empresa decida recuperar la relación comercial entre las partes por medio de la reinserción del cliente en el ciclo de negocio, esto sin duda alguna tendría que hacerse bajo nuevos parámetros que permitan minimizar los niveles de riesgos. Esto en el marco de, obviamente, querer no perder clientes, sino ante una situación de incumplimiento, poderle brindar al cliente una segunda oportunidad, pero claro, bajo nuevos parámetros que nos permitan controlar con mayor agudeza los niveles de riesgos.
Bueno, como se dieron cuenta, una presentación complementaria, unas reflexiones complementarias para lo que ha sido la presentación de Peter Bradfield. Equipo, aquí cuentan ustedes con nuestros datos de contacto, el WhatsApp. A este WhatsApp pueden ustedes escribirnos para cualquier información adicional. Tanto la presentación de Pera como esta presentación la vamos a subir a la página web de Rosa Sinach. Usted cuando entre al blog en los próximos minutos, usted va a disponer de estas presentaciones, la cual podrá descargar sin problema alguno directamente desde la página. Usted podrá hacerlo en los próximos minutos al término de este webinar, de manera que este material de apoyo le quede a usted y pueda usted sacarle el máximo de los provechos. Bueno, que queremos sin duda alguna agradecer la participación de nuestros colegas, quienes han conectado desde distintas latitudes, tanto de América Latina como desde Europa. Y estamos ya equipos sobre la hora. Si hay alguna pregunta adicional, estamos atentos a poderlas atender. De lo contrario, de no haber preguntas, nos despediríamos, nos despedimos agradeciendo siempre su asistencia a estas actividades que ha promovido Credit Management Business School. Nos escribe Marisol, excelente, muchas gracias por todos los consejos, estrategias y conocimientos compartidos. ¿No? Gracias a ti, Marisol, por ser siempre consecuente a este tipo de actividades. Sé que un saludo a los dos. Gracias, Enrique. Nos escribe Mónica Martín desde Italia. Qué bueno, Mónica, que te conectas desde Italia y bueno, un fraternal saludo para ti. Mil gracias, maestro Enrique. Desde Ecuador, Intaco, un placer escuchar gente de este área específico. Mónica, ¿te has acordado? Claro que sí. Yane López, desde Colombia, le enviamos un fraternal saludo. Equipo, muchísimas gracias por su atención. Recuerde que en los próximos minutos estas presentaciones estarán disponibles desde el blog de Rosa Sinach. En esta página web que usted ve en pantalla, usted podrá acceder, va a buscar la pestaña del blog y en el blog va a buscar la nota del webinar y ahí podrá descargar estas presentaciones en los próximos minutos. De manera que yo estimo que a partir de los próximos 5 minutos ya estarán disponibles estas presentaciones. Equipo, nos despedimos agradeciendo, como de costumbre, su presencia, su participación en este webinar. Saludos de igual manera a Luis Amorín desde España, a Mario López desde México, a Mauricio Tuqueres desde Ecuador, a todos, bueno, quienes nos contactan desde distintas latitudes. Un especial saludo y agradecimiento a todos ustedes. Feliz resto del día. Gracias. Hasta luego.